Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta una producción original de Troop. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dueñas del Balón. Estoy muy emocionada, contenta, nerviosa, señores, porque este fin de semana se viene clásico de México, y como se pueden dar cuenta, hoy es un formato diferente a través de estas tecnologías que implementamos en la pandemia, ¿no? La famosa videollamada, porque no me vayan a cobrar aquí, por supuesto, el cheque, señores, de estar mencionando marcas, pero la famosa videollamada, porque el día de hoy quise invitar y quise tener aquí conmigo a alguien muy especial para mí, un gran amigo, un gran hermano, conocedor, colega de aquí del medio en donde trabajo, mi querido Jorge Lara. ¿Cómo estás, George? Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás? Hola Alex, qué gusto saludarte, ¿no? Al contrario, muy honrado de que me hayas invitado, de poder colaborar contigo, más allá de lo que hacemos, como ya lo decías, en el medio donde laboramos, ahora en redes sociales, y bueno, para platicar, sí, de un partido que llama mucho la atención y que yo creo que cuando sale el calendario del fútbol mexicano, de cada torneo, uno revisa, ¿no? Y se pone a ver cuándo cae el clásico, en qué día va a ser, en qué jornada, para más o menos ir viendo cómo podrían llegar los equipos. Hay veces que nos ha tocado que son jornadas iniciales del torneo, pero también hay otras, como en esta ocasión, en donde nos agarran prácticamente ya casi a la mitad de esta apertura 2025, en donde ya más o menos podemos ir oliendo, podemos ir palpando lo que los dos equipos quieren hacer en la cancha o lo que van intentando hacer, y los resultados sobre todo, porque nos ayudan a proyectar si estará uno en liguilla o quién no, y en este caso creo que pues sí, llegan en una situación diametralmente opuesta Chivas y el equipo de las Águilas del América, Alex. Lo mencionas muy bien, ¿no? En una situación bastante diferente, y que aparte no es común dentro de la historia de ambos equipos. Son instituciones tan grandes dentro del fútbol mexicano que de repente cuesta creer, ¿no? Que uno está luchando por no estar en los últimos lugares de la tabla general y el otro está en las primeras posiciones de la tabla. Sí, pero también viene de una derrota complicada en una final del fútbol mexicano frente a Toluca, y que por supuesto quiere volver a convencer y quiere volver a gustar. Creo que lo ha hecho bien las últimas jornadas, los fichajes me gustaron, y bueno, para que la gente entre un poco más en contexto, si nos están escuchando a través de Spotify o Apple Music, o si nos están viendo a través de YouTube, para que entren un poco de contexto, mi querido George es un experto de la América, es la sombra de la América, está todo el tiempo dentro del equipo, y es por eso que el día de hoy, pues mi querido Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves primero la actualidad de ambos equipos? ¿No? Lo mencionabas muy bien la diferencia que hay, pero sabemos que un clásico se juega a punto y aparte de todo lo demás que se ha jugado en la temporada, ¿no? Y podría ser o el alce de Chivas o la última piedra en ese ataúd, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y entiendo muy bien lo que decías, ¿no? En un partido como lo es el clásico, que son partidos muy especiales, se juega diferente este tipo de juegos, pero no podemos dejar de obviar lo que sucede en la tabla general. Hoy América es segundo lugar de este torneo, mientras que Chivas está pues a 2 puestos de ser el último, solamente 4 puntos, y esto creo que se ha ido. Y se va a escuchar quizá feo, pero se ha ido normalizando en los últimos torneos con Guadalajara, porque vemos a unas Chivas que uno entendería que debería de estar peleando la parte alta de la tabla, que normalmente esté metido en la liguilla, ya sea a lo mejor no de forma directa, pero sí a través del repechaje, estar peleando ese tipo de lugares. Y la realidad es que Guadalajara sí lo ha hecho en ciertos torneos, pero digamos que la normalidad en los últimos años es que Guadalajara esté tratando de pelear ese lugar por el repechaje y que se quede ahí en el camino, o que si lo alcanza se queda sin poder calificar a la siguiente fase. Entonces creo que es una realidad que no nos gusta del Guadalajara, porque es algo muy mentado, pero que es también muy cierto, ¿no? Mientras que Chivas y mientras América, Cruz Azul, los mismos Pumas estén en un buen momento, el fútbol mexicano va a estar en buen momento. Hoy Guadalajara lamentablemente no lo vive, y ahora le toca, como dicen por ahí, ¿no? Bailar con la más fea, porque el América lo ha hecho ver su suerte en los últimos torneos, más allá de aquel partido en donde lo eliminan en semifinales al América con el Tano Ortiz, no sé si te acordarás, en donde después el Tano
sale a renunciar, un partido que parecía estar bajo control para América y que con la expulsión de Fidalgo se termina complicando, llegan los goles del ingeniero Saldívar, del Chiquete Orozco y a sorpresa de todos termina eliminando a este América. Entonces creo que son pocos los episodios de los chivermanos que puedan presumir ante el América en los últimos años, así que me parece que hoy llega con un total favoritismo este conjunto que dirige André Jardín sobre el de Gabriel Milito, que tampoco podemos decir que sea el peor Chivas de la historia, ¿no? Más allá de lo que sí está sucediendo en la tabla general, insisto, 4 puntos en 7 jornadas, que hay que decir también, tiene un partido menos contra el equipo de Tigres, que también aparentemente va a ser muy complicado, pero 4 puntos es muy poco. Lo que también hay que decir es que no es el reflejo de lo que vemos en la cancha. Es un equipo que al menos ha entendido bien la forma en la que quiere jugar Gaby Milito. Le falta la contundencia y es que si nos ponemos a revisar la nómina, también el tema de los delanteros está difícil porque uno esperaría que quizá Alan Pulido o Javier Hernández puedan ser estos referentes del equipo, pero pues 2 goles en todo lo que va de su estancia en Guadalajara, desde que regresaron ambos, cada quien 2, es muy poca la cosecha y te tienes que abrazar de jóvenes que tratan de alzar la mano, como es el caso de Armando González, la hormiga, y de Teun Wilke, que ahora no ha tenido participación en el torneo, pero que hizo muy bien en torneos anteriores las cosas, que con el Tapatío también ha demostrado que tiene la capacidad, aparte físicamente es un jugador que tiene características que un centro delantero debería de tener, es alto, es corpulento, es fuerte al momento de ir por la pelota, es un tipo que tiene buen juego aéreo y que técnicamente no es el más dotado, pero que hace bien las cosas. Entonces desde ahí es donde uno empieza a entender los problemas también de Guadalajara, cuando estos 2 jugadores terminan siendo para ti la solución y que son tan jóvenes, a los que un equipo como Guadalajara no debería de cargarles la responsabilidad de que se gane o se pierda. Entonces creo que desde ahí entendemos que la situación en Guadalajara es complicada, pero yo insisto, hay cosas que se pueden rescatar de este equipo, donde juega bien, donde hace falta también el tema de concentración, porque ha ido ganando partidos, le dan la vuelta y después los termina perdiendo, otros donde los termina ganando, como es el caso del Atlético de San Luis. De repente ves juegos como contra Santos, en donde llega y termina perdiendo el partido, aparte fallando un penal, en este caso Alan Pulido. Entonces empiezas a ver ciertas cosas en donde dices, bueno, no está tan mal, al menos en funcionamiento, pero no sirve de nada si los resultados no llegan, en el caso de Guadalajara. Y América, se hablaba de esta crisis en donde yo creo que cualquier equipo de la media tabla para abajo quisiera tener ese tipo de crisis, ¿no? En donde ganas, en donde llegas a finales, en donde compites por cosas importantes, como lo es el título del torneo pasado, el campeón de campeones que termina también perdiendo, el boleto al Mundial de Clubes. Yo creo que cualquier equipo quisiera estar en ese tipo de crisis y no a cualquiera se le da ese tipo de crisis, ¿no? Y en este caso América suele ser magnificado cuando las cosas no empiezan a salir bien. A estos partidos que son importantes, que pierde, se le une lo que pasó en la Leagues Cup, entonces uno empieza a hablar, insisto, de esta crisis, ¿no? Pero realmente, si analizamos lo que es América, pues es el único invicto junto con Cruz Azul del torneo, algo han de estar haciendo bien. Entonces después empiezas a ver a los jugadores que llegan, que ya lo decías, te gustó cómo se refuerza el equipo, y que uno dice, bueno, a lo mejor no son tantos nombres tan espectaculares, salvo el caso de Alan San Maximán, pero creo que han hecho bien las cosas. Isaías Violante, a lo mejor con menos protagonismo Alexis Gutiérrez, pero que también ahí va haciendo bien las cosas. El caso de la Pantera Zúñiga, que solamente tiene un gol, pero que también cuando entra ayuda en el tema ofensivo. Y bueno, lo de Alan San Maximán, que cayó con el pie derecho al equipo con un par de anotaciones en apenas 60 minutos jugados, o sea, un poquito más de medio tiempo, pero ha hecho muy bien las cosas el futbolista francés. Entonces, sí son 2 realidades opuestas, en donde hoy América termina siendo para todos el claro favorito, y eso no quiere decir que lo vaya a ganar, aunque se acerca más a que pueda conseguir ese resultado. Por supuesto, a ver, yo creo que está mucho más cerca justamente el América de conseguir el resultado que las Chivas. Ahora todo puede pasar, ¿no? Lo veíamos que hay momentos importantes en la historia en donde Chivas también ha dado el golpe sobre la mesa, pero ¿tú cuál considerarías, hablando del rebaño sagrado, cuál sería
la respuesta a esta crisis que a mi parecer, y lo mencionabas bien, explicabas muy bien la crisis del América, que en realidad, pues es normal, ¿no? Es parte de un ciclo. Venían de 4 finales seguidas, 3 de ellas ganadas, una por ahí con empate, pero es normal, ¿no? Un bajón de nivel del equipo, porque pues llevan mucho tiempo compitiendo en lo más alto y llegan a lo último, digamos, de las competencias. Es completamente normal. Inclusive hablaban de vacaciones y hablaban del resto, y ya te lo decía, a mí sí me gusta mucho cómo se acaba reforzando el equipo de Cuapa. Lo del francés me parece espectacular, que de repente por ahí faltaba un poco de confianza por algunos rumores de pasillos de que de repente no venía en forma, o de repente no tenía tiempo efectivo jugando en los últimos meses con los equipos con los que había estado, pero al final del día acaba gustando, acaba sirviendo bien al América. Pero hablando en específico de las Chivas, ¿tú cuál crees que sea la solución a esta crisis? Que para mí, repito, sí es crisis lo que está pasando en este momento en Chivas. Yo creo que para Guadalajara hoy, no sé si sea una solución, pero sí una de las medidas que se tendrían que atender es el tema de exigirle más al futbolista, porque si nos ponemos a revisar, todo el mundo dice es que son puros mexicanos y es que no tiene equipo y realmente tampoco, o sea, obviamente no tiene la plantilla que tienen equipos como Monterrey, como el mismo América, como Cruz Azul, como Toluca, que también tiene muy buen equipo, pero tiene jugadores que uno, si los observa, son buenos, o sea, realmente son futbolistas que han demostrado en otros equipos hacer las cosas bien. Yo creo que hoy lo que necesita este Guadalajara es tomarse un poco más en serio las cosas, y no solo el equipo, sino los jugadores, comprometerse más a lo que pueden dar dentro de la cancha, porque es increíble cómo ves, por ejemplo, al Piojo Alvarado jugando con Cruz Azul y el tipo la rompía. Fue muy importante para poder conseguir esa novena que tanto se ansiaba el equipo de Cruz Azul. Hacía bien las cosas también en Necaxa, y de repente llegó a Guadalajara y sí es de lo más rescatable, pero tampoco es el mismo futbolista que vimos en esos equipos, como el caso de Luis Romo, que también nadie se explica cómo en Cruz Azul puede ser un gran futbolista, que la rompía, que incluso se hablaba de que podía ir a España a jugar a la liga una de las ligas más importantes del mundo, y de repente llega a Guadalajara y no se le dan las cosas, ni siquiera a veces es titular o era titular con otros técnicos. Después ves casos como también el de los arqueros, ¿no? El caso del tal Rangel, que es muy completo, es muy bueno, me parece que es el portero más completo de los mexicanos por encima de Malagón, más allá de que Malagón vive un mejor momento, pero de repente se equivoca, de repente comete inocentadas que uno diría, bueno, no está quizá a la altura de lo que podría o debería de ser. Y quedó claro con Chivas, los partidos, ¿no?, de la selección, ¿no? Quedó claro con los partidos de la selección de ahorita. En el primer compromiso, Luis Ángel Malagón como titular, y en el segundo Tala Rangel, y bueno, al final del día creo que Luis Ángel Malagón tiene un mejor momento, tiene buena participación frente al equipo de Japón, y del otro lado, frente a Corea del Sur, yo creo que errores importantes los que puede cometer el Tala. Sin embargo, sí creo que tiene mejores cualidades en juego el Tala. Sí lo considero, pero el problema de Chivas no es el portero, es el equipo entero. Ese es el problema, ¿no? Y me gusta ese factor que cuentas, que cuando llegan a Chivas el nivel baja un poco y cambian un poco, pues, cómo iban evolucionando, y del nivel, y al contrario, veíamos el caso del Chicote Calderón, ¿no? Que llega al América y conectado. Claro. Sí, no, y ves luego otros casos como el caso del Canelo Angulo, como el de Alexis Vega, que con Toluca la rompen y de repente son los jugadores de lo más valioso que tiene el equipo, que le alcanza para ser campeón y vivir un gran momento. Entonces uno no se explica realmente qué es lo que sucede o cuál es ese fenómeno que sucede en Guadalajara, ¿no? Que llegas y te haces por arte de magia no mal jugador, pero sí te tiras un poco a la hamaca. Creo que a lo mejor tendría que ser, y no puedo asegurarlo porque no vivo el día a día de Guadalajara ni estoy en la ciudad, pero creo que sí el entorno que rodea a esos futbolistas terminan contaminándolos y terminan también aventándolos al cielo mentalmente, en el sentido de que se creen prácticamente intocables, ¿no? Y aunque es un fenómeno que ocurre prácticamente en todos los jugadores del fútbol mexicano, pero otros lo vemos reflejados en la cancha y a otros no vemos que les afecte en ese sentido cuando juegan al fútbol, porque también la competencia interna tiene mucho que ver para que tú te mantengas a un gran nivel. No sé, en Guadalajara creo que hay competencia, sí, pero tampoco están ni los mejores mexicanos
ni los que viven el mejor momento del fútbol mexicano. Entonces creo que por ahí parte uno de los grandes problemas que tiene este Chivas, la falta de compromiso del futbolista que se pone la camiseta rojiblanca. Por supuesto. Oye, y ya para cerrar un poco justamente el episodio de hoy, mi querido George, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el pronóstico que tienes para este compromiso? Tú sí ves favorito al América en muchas partes, pero ¿cuál dirías, si te pudieras aventar a tener un pronóstico, cuál sería? Mira, yo creo que gana América, insisto, creo que tiene que revalidar esta posición de favorito y sobre todo también revalidar la mejoría que ha ido mostrando en los últimos partidos el equipo de André Jardín. Otra de las cosas que creo que es un factor a favor de este América es justo el técnico, ¿no? Que de repente uno espera que juegue de una forma o viene jugando de una manera y te sorprende como lo que pasó en el partido contra Tigres, ¿no? Donde nadie esperábamos que aventaras como a una especie de stopper, de contención ahí defensivo a Israel Reyes, una posición que sí conocía el futbolista cuando estaba en Atlas y en algunos partidos con Puebla lo hizo, pero que en América no lo habían experimentado, por decirlo así, o no lo habían probado en esa posición y termina siendo prácticamente la solución en ese partido contra Tigres porque le ayuda ahí con el caso de Fidalgo y del Chiquito Sánchez a darles un poquito más de libertad al momento del ataque, ¿no? Y te enfrentas a dos contenciones, en el caso de Tigres, como Gorrearán o como Bruneta, que no son sus posiciones naturales y que no son para nada defensivos y que terminan haciendo posiciones o más que posiciones, terminan haciendo labores que no les corresponden o que naturalmente no son su fuerte, ¿no? Entonces, ahí sorprende y gana la partida muy bien André Jardín. Entonces, yo quiero esperar a ver qué sucede en el partido contra Guadalajara, con qué nos sorprende el técnico brasileño, porque también no podemos menospreciar la capacidad que tiene Gaby Milito. Le ha dado, insisto, forma a este Guadalajara, una idea de juego que aparte ya ha dicho él mismo, ¿no? De que se va a morir con la suya en ese sentido. Creo que está bien hasta cierto punto, pero también tienes que empezar a priorizar el tema de los resultados porque más allá de que juegues muy bonito, si las cosas no se dan y los puntos no se dan, en algún momento la directiva va a terminar por reventar y cortará el hilo por lo más delgado, ¿no? Que en este caso siempre es el técnico. Entonces creo que América lo va a ganar. No creo que vaya a ser una goleada como todo el mundo espera o como podríamos creer que suceda por lo que vemos en las posiciones de la tabla. Creo que un 2-0, un 3-1 quizá ganará el equipo América y se mantendrá invicto y con esta pues aura de querer o de poder ser el campeón del fútbol mexicano como hasta ahora me parece lo es porque es un candidato muy fuerte a poder conseguir el título como lo ha hecho en torneos anteriores. Me gusta mucho cómo lo dices, cómo lo cuentas. Y mira, justamente si ahorita metiéramos la apuesta que nos estás mencionando, ¿no? Si metemos los 1,000 pesos que nos da Caliente de regalo para la victoria del América, estaríamos ganando 1,630 pesos. Así que más acción, más diversión, mi querido George. Y a ver, obviamente, sí. Pues, favorito es América. Seguramente si le metiéramos al revés y Chivas ganas, bueno, ganaríamos una millonada, ¿no? Pero la verdad es que con esos 1,000 pesos que te regala Caliente, si le metemos al América hoy en día a que gana, se va a poner bastante bueno. Yo sí creo que va a ganar el América, igual no creo que sea por una goleada, pero ¿sabes algo que me llama la atención? Y ya para cerrar el episodio de hoy, algo que sí me llama la atención, yo creo que Milito tiene fecha de vencimiento en Chivas y se llama el Clásico de México este sábado. Yo creo que ya no va a aguantar el proyecto y me atrevería a decir inclusive que en caso de perder, pues estarían cortando el hilo, a pesar de que Vergara subiera, que lo apoya y abrazándolo y ahí apapachando, me queda claro, pero yo creo que el proyecto lamentablemente no da para más y no es culpa del técnico, y lo decías muy bien, lo cortan por lo más delgado, no es culpa del técnico, pero al final del día es el que va a pagar los platos rotos. Mira, Alex, yo no estoy tan seguro que sea justo este sábado su fecha de caducidad. Y te lo digo porque lo que he escuchado y lo que me ha platicado gente que sí está en el día a día es justo lo que tú dices, ¿no? Que a Mauri Vergara lo tiene muy respaldado y todo eso, pero creo que un termómetro muy interesante también para checar y para entender esa parte porque ha influido en otras decisiones es la gente. Y viendo sondeos afuera de Verde Valle, en el estadio, todo esto, es increíble, bueno, no increíble, pero sí es un fenómeno extraño, porque cuando te va así de mal en un torneo en cuanto a resultados, pues la gente lo primero que dice ya que lo corran, ¿no? Ya que se vaya.
Incluso he escuchado cosas que sí me parecen esas sí increíbles, como escuchar a algunos aficionados del América decir ya que se vaya Jardín cuando ya te dio 6 títulos, 3 de liga y otros de campeón de campeones, campeones Cup y otro más de Supercopa MX. Eso sí me parece una, como se dice, ¿no? Barrabasada, ¿no? Pero creo que en el caso de Guadalajara es un fenómeno muy extraño porque escuchando lo que dice la gente, muchos es como, no, que se quede, estamos jugando bien, falta meterla, lo hacemos bien. Entonces, yo creo que también el público hasta cierto punto influye en las decisiones, no te voy a decir que completamente, pero sí tiene como esa semillita para poder enraizar a veces decisiones que pueda tomar la directiva, porque pasó con Vucetich. Vucetich era uno de los técnicos que mejores números ha tenido en los últimos años con Guadalajara, de los últimos procesos, y la gente no le gustaba cómo jugaba el equipo de Vucetich, más allá de que llegó a semifinales también contra América, recordarás aquellos chicotazos, ¿no? De Memo Ochoa, y que termina eliminando al América, y a pesar de todo eso, no le alcanza al profe Víctor Manuel Vucetich para quedarse en el equipo, pero mucho tuvo que ver también las decisiones que bueno, no las decisiones, pero sí las expresiones y las manifestaciones que había en el estadio luego de ciertos partidos que a la gente no le gustaban. Entonces, yo creo que a lo mejor no contra Guadalajara, perdón, no contra América, pero sí le vienen aparte dos sinodales muy bravos como Tigres y como Toluca, y todavía le falta también jugar contra Monterrey, entonces el calendario no es tan sencillo, ya pasó el de Cruz Azul que también lo perdió, entonces creo que desde ahí es donde podría ya empezarle a costar el tema del puesto a Gaby Milito. Veremos si levanta Guadalajara, yo espero que sí lo haga y creo que ya al final del torneo el calendario no es tan difícil, ya viene Puebla, vienen equipos un poquito más accesibles, aunque pues también todos decíamos, ¿no? Juárez es accesible, le va a ganar a Juárez, le va a ganar a Mazatlán y las cosas pues no se le dieron, ¿no? Entonces creo que podría pasar por ahí, pero sí veo a Chivas peleando por lugares de repechaje. Ya para directo está muy difícil, la neta. O sea, si empiezas a revisar los números y los equipos, o sea, ya es Monterrey arriba, ya es América arriba, Cruz Azul, Tigres, por ahí Pachuca, y si quieres, podríamos decir que te queda un lugar todavía ahí para pelear, pero no creo que Chivas, con los números que tiene hoy, le alcance para pelear por ese sexto sitio directo. Entonces, va a estar peleando por repechaje, pero pues todo puede pasar, ¿no? Si igual en una de esas se acaba el proyecto, como dices tú, Alex, y a empezar de nuevo, a remar desde cero y a ver cómo le va al equipo. Pues estamos listos para una edición más del Clásico de México, mi querido George. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. Te quiero muchísimo. Y bueno, pues sígalo en todas sus redes sociales. ¿Cómo te encontramos, mi George? Ahí estamos como Jorge Lara P, ahí subimos cosillas del América a veces, platicamos de otras cosas y también un poquito de vida personal, ahí me pueden encontrar en todo. Muchas gracias por invitarme, Alex, gracias. Sabes que el aprecio y el cariño es mutuo. Muchas gracias, mi querido George. Y bueno, pues aquí un episodio más de Dueñas del Balón. Gracias y pues una edición más del Clásico de México. A disfrutarlo. Gracias, George. Cuídate. Gracias, que estés muy bien. Abrazo fuerte para todos. Una producción original de Troop.